Y listo. Bueno, buenas noches para todos, profesor, compañeros. Mi grupo está compuesto por las personas que aparecen en pantalla. Vamos a hablar un poco sobre la Mater Id Magistra. Entonces, básicamente es una carta encíclica del Papa Juan XXIII que fue promulgada el 15 de mayo de 1961. Esta encíclica trata sobre el reciente desarrollo de la cuestión social. Eh, por ejemplo, fue anunciada el día anterior al discurso dirigido a miles de personas que se llamó A todos los trabajadores del mundo, que tuvo, digamos que, una gran referencia a lo largo de la historia, o hasta el momento que pues no había habido una encíclica tan representativa frente a los trabajadores. Juan 23 nos habla también sobre la cuestión social, que posee una dimensión mundial y que así como se puede hablar de personas pobres, también se debe de hablar de sectores, digamos, ricos y de naciones como tal, con esa polarización en cuanto a la economía. ¿Qué defiende esta encíclica? Básicamente defiende al trabajador a toda costa y pues la iglesia como tal defiende pues la realidad en la que el trabajador se encuentra o se encontraba en su momento, por lo que era explotado. Entonces a continuación ya mis compañeros van a exponer, digamos que los puntos que se pidieron como tal, pero vamos a avanzar un poquito. Esta parte que está pasando en este momento ya pues había sido expuesta por la compañera Estela, entonces le doy la palabra a mi compañero Sergio. Gracias, Steven. Bueno, profe, como habíamos quedado la última vez, yo venía como a tocar los puntos importantes de la respuesta del documento. Haciendo aclaración con lo que dijeron los compañeros anteriormente, pues vemos que el documento básicamente tiene o toca los puntos principales de problemáticas sociales como, como la encíclica Reino Novarum lo decía, la denigración y exageración del trabajo obrero. Eh, el documento también habla mucho de la doctrina y el valor agregado de la Iglesia a la enseñanza y evaluación de los mandatos de Cristo, pasando por la importante acción social, siguiendo siempre la línea delgada y rígida de criterios y responsabilidades de los mandatarios de todos los países, especificando en reiteradas ocasiones el eficaz desarrollo económico, social, político, siempre apuntando a un bien común. Lo que el documento especificaba era que debíamos hacer reestructuraciones culturales y educativas para que los recursos del mundo fueran en abundancia generales y de bien común. También el documento nos apunta actualizándonos a través de los años a la participación de la Iglesia, fomentando la adecuación de los contextos sociales y laborales del mundo para tratar de erradicar la ambición que lleva esto al poder humano. Así como en los documentos que los compañeros compartían el día de ayer, esta encíclica básicamente fomenta la participación de la Iglesia y, y ayuda como a la problemática social, no solo económica eh, o no solo podemos decir que religiosa del mundo, sino que también toca temas familiares, toca temas de autorización y retribución que deberían dar los medios de comunicación, en este caso como la radio, la televisión, la ciencia. Todo lleva como a una culturización general de los servicios y que todo sea equitativo y modificado para el campo del obrero. No solo que la lucha del rico y el pobre, sino que en los tiempos se adecúen modificando pues nuestro pensamiento actual. Listo, continuamos con la siguiente diapositiva, chicos.
Avanza, claro. De acuerdo. Bueno, buenas noches para todos. Aquí en este cuarto punto se trata de cuál es la aplicación del documento a nuestra sociedad. Pues de acuerdo al documento que nosotros escogimos, que fue la carta encíclica de Mater et Magistra, me gustó mucho en que hay una aplicación muy frecuente y actual en la realidad de nuestra vida y en la actualidad de lo que estamos viviendo, ya que la situación económica y social ha sido como una concepción del mundo económico, de los intereses de los capitalistas, ya que son mercancías y servicios que dan beneficios y salarios a los trabajadores de la realidad. Y del tiempo atrás también. Siempre se ha manifestado como tal, digamos, la virtud y la necesidad de las leyes del mercado. Entonces, digamos, en el documento me gustó mucho un párrafo donde dice que el poder público debe abstenerse sobre todo de cualquier intervención en el campo económico. El tratamiento jurídico de las asociaciones obreras variaba según las naciones. En unas estaban prohibidas, en otras se toleraban o se las reconocía simplemente como entidades de derecho privado. Entonces, este párrafo me pareció muy importante, ya que en la actualidad el Estado colombiano se podría hablar prácticamente de nuestro país, ya que tenemos más experiencia y conocimiento en él. El poder público que se estipula, digamos, como tal, principalmente como el presidente, principalmente se estipula el presidente, digamos, es un Estado unitario con separación de tres poderes, por los cuales son ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, digamos, en la actualidad existen varias entidades del Estado, las cuales son el Ministerio Público, la Contraloría General, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional, el Banco de la República, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Comisión Nacional del Servicio Civil, entre otras. Entonces, digamos claramente, el obrero siempre será el obrero en este gobierno que lo ejecuta actualmente el presidente Iván Duque, porque la ideología de él es seguir teniendo el poder público en este país. Su pensamiento se puede detallar específicamente en un párrafo que también lo quiero especificar, donde la ideología del presidente Iván Duque es como tal, en la actualidad lo que se vive es el orden económico que radica a ser perturbador. Entonces, porque mientras las riquezas se acumulan con exceso en manos de unos pocos, las masas trabajadoras quedaban sometidas a una miseria cada día más dura, ¿sí? Entonces, digamos, los salarios eran insuficientes e incluso de hambre. Los proletarios se veían obligados a trabajar en condiciones que amenazaban su integridad moral, su fe religiosa, y esto es lo que se vive en la actualidad de Colombia. Digamos, las condiciones de trabajo, digamos, son sometidas, por ejemplo, lo que vivimos actualmente, lo que ha pasado con esto de la pandemia, digamos también, eh, las condiciones de trabajo han sido, digamos, las personas han sido sometidas excesivamente a trabajar en miserias prácticamente, como por ejemplo los niños, las mujeres tienen que abstenerse a trabajar a cosas que digamos no son dignas de ellos, ¿sí? Donde ellos tendrían que estar estudiando, o las mujeres, no sé, ser como más liberales. Entonces todo esto ha sido como muy, ¿cómo lo digo yo? Como muy excesivo. Entonces, digamos, la familia vivía sujeta a un proceso paulatino de desintegración. Entonces, es lo que realmente vivimos actualmente. Por ejemplo, en algunas ciudades, por ejemplo, quiero especificar, no sé si fue un departamento, una ciudad, el Chocó, que digamos es una, bueno, no sé si un departamento, una ciudad, no lo tengo claramente aún, pero vive en la pobreza, donde el presidente ni siquiera se da cuenta qué es lo que está pasando allá. Por ejemplo, en muchos barrios están llenos de pobreza y el presidente no se da cuenta de eso. Digamos, no tienen los suficientes ingresos económicos para salir adelante o poderles generar un estudio a sus hijos. Digamos, también se involucra excesivamente cualquier trabajo explotador que se ve hoy en día.
por ejemplo, lo que estamos viviendo actualmente, digamos, los venezolanos prácticamente, que ellos también padecen condiciones de trabajo donde están obligados a tener cualquier trabajo explotador, o nosotros mismos los colombianos, que si tú no tienes un estudio o algo así, entonces no puedes obtener un trabajo, como por decirlo bueno, ¿sí? Entonces, esto es lo que se vive y digamos también para finalizar este punto, digamos, la situación actual que también se vive es que en algunas naciones la extrema pobreza en la mayoría está, la abundancia, el lujo desenfrenado de unos pocos, contrastan en los presidentes, digamos, de una manera insolente, que ellos como que no les importa, digamos, como el pueblo, y quiero poner principalmente Colombia. Entonces sería como eso. eh, y digamos que la economía nacional de Colombia, pues digamos, no hay equidad entre el gobierno y el pueblo, ya que el gobierno está sometido a solo pensar en ellos, a salir adelante ellos y a no importarle, digamos, como tal, el pueblo colombiano. Bien, antes de hablar de los autores, recordemos que Mater et Magistra, que está en latín, significa madre y maestra. Entonces, es una encíclica que presenta pues la Iglesia, eh, especialmente pues en la doctrina cristiana. Entonces, al ser pues digamos que de una doctrina, esta se presenta pues a los arzobispos, a los padres, a los obispos, a los patriarcas, etcétera, y pues a esos fieles pues como tal de la orden. Entonces, eso sería muy dispenso hablar digamos, todas las personas que han comentado pues respecto a esta encíclica. Pero a lo que voy es que, pues como es una carta dirigida pues a toda esa comunidad, tanto papas como sacerdotes y los arzobispos, pues han hecho sus comentarios respecto a la encíclica. Entonces, básicamente lo que nosotros extrajimos fue a lo que todos quieren llegar, y es que se considera que, o bueno, para todos estos autores se considera que el Papa fue muy acertado en decir que no se le debe obligar al trabajador, pues más de lo debido, como pues lo decía ahorita la compañera, y que se le debe pagar lo justo por su esfuerzo. Entonces, ¿por qué consideraban que era acertado? Pues porque precisamente hasta el momento nunca ningún papa había pues hablado respecto al tema. Pues en la Rerum Novarum, pero digamos que en este caso el papa fue un poco más concreto y directo respecto a esta problemática social. Entonces, el régimen en general consideró que había que tomar decisiones respecto pues, al desarrollo como tal de la economía, y trató de filtrarlo por la iglesia. Entonces, digamos que esos son a grandes rasgos lo que todos los que han hecho comentarios pertenecientes a la iglesia pues han concebido respecto a la encíclica. Por otro lado, pues entonces también obviamente recibió críticas, porque por ejemplo algunos arzobispos, perdón, decían que el padre solo se centró en la explotación del trabajador y pues en el régimen económico injusto que pues en su momento estaba pues imperando en muchas naciones. Entonces digamos que lo que se decía era que pues en una encíclica, que es un documento tan importante y es algo que se da a la comunidad en general, pues debería abordar un poco más la problemática y no solo centrarse en dos cosas, porque digamos que los temas económicos abarcan muchas cosas. Sin embargo, hay varios documentos en los que se dice que el Papa pues realmente toca esas realidades, ¿sí? Y que es bueno que realmente se aborde desde la iglesia, desde la política, desde la sociedad en general, la mala explotación hacia el trabajador, ¿sí? Entonces, que en términos generales, básicamente los autores siempre como que estuvieron de acuerdo con la cíclica, estuvieron muy a favor, aparte de la crítica que les comenté ahorita, siempre creyeron que el Papa pues sí había explicado muy bien
la realidad que se vivía en su momento y la realidad pues que actualmente pues nosotros también estamos viviendo, pero que pues es difícil de notar en países especialmente ya desarrollados. Sí, entonces básicamente eso era lo que decían pues estos autores, que por lo general han sido obviamente pertenecientes a la doctrina como tal o a la iglesia. Bien, entonces ya para concluir podemos decir lo siguiente. Mater et Magistra fue escrita hace casi 49 años. Esta trata de hacerle frente a este temor que trae el desarrollo económico, dándonos cuenta de que no es suficiente para sostener el crecimiento de la población según su criterio. También hace un llamado a los derechos sexuales y reproductivos, pues dice que hay como una inquietud a la que la Iglesia responde que, que es importante la familia, el matrimonio y la existencia de Dios para demostrar todo lo necesario que traen sus hijos. Otros aspectos son las advertencias sobre el peligro de un desarrollo técnico sin Dios. Entonces acá vemos temáticas como vemos la temática como las especializaciones en aborto, cirugías que hacen reasignación de género. También vemos cómo la ciencia ha trabajado en inducir, por así decirlo, el nacimiento de nuevos seres humanos por medio de la preservación de embriones humanos. No puede pasar tampoco desapercibida la conexión del Papa del 107 entre la ciencia y la defensa del tercer mandamiento. Puede ser una buena pista para la avalancha seculizadora en la que ya nos encontramos envueltos. También puede ser una buena clave para una mejor comprensión de esa libertad. En resumen, Mater et Registra tiene los temas más relevantes, como lo son sin duda los sociales, es decir, el salario, la desigualdad entre países ricos y pobres, y no obstante, permite ordenar el desarrollo correctamente, la primacia de los bienes espirituales, la importancia del matrimonio y la santidad de la vida. Y por eso es muy importante y vale la pena leer esta encíclica, porque sintetiza el magisterio anterior en unos pocos puntos prácticos y visualiza de forma general e increíble el mundo post 107 de forma acertada. Muchas gracias.